Este siniestro ocurrido en las Malvinas, sin lugar a dudas, reaviva una problemática que aqueja a nuestro país hace mucho tiempo. Me refiero a la informalidad que existe en nuestro país, y no solo de empresas informales propiamente dicho, sino que también existen empresas formales que trabajan con condiciones ilegales. Para conversar un poco de este tema, nosotros tenemos hoy en la mesa de Noticias en Digital al doctor Héctor Figueroa. Él es asesor legal de Think Tank Consultores, y tenemos además a Jorge Luis Lazo, gerente general de Think Tank. A ambos yo les doy la bienvenida, les agradezco su presencia hoy en Noticias en Digital, y vamos a conversar un poco precisamente sobre cuáles son los pasos a seguir para constituir una empresa. Vamos a hablar de productividad, y quiero que me diga cuál es el problema de la informalidad en nuestro país, ¿basado en qué? El problema de la informalidad en el Perú es que en situaciones de desastre o de investigación de parte de la autoridad laboral, o de situaciones o tragedias como estas, el empleador generalmente no tiene cómo asumir esa responsabilidad, porque no tiene costo, porque no tiene ingresos formales, ingresos ya establecidos. Además, sumemos a eso el hecho de que lo más probable es que las empresas que han estado trabajando en las Malvinas, en su mayoría son pequeña, micro o mediana empresa. No tienen cómo asumir este tipo de irresponsabilidades o daños generados por ellos. Entonces, el problema de la informalidad es que no solamente va a tener el empleador inconvenientes con las autoridades del Estado, SUNAT, la municipalidad correspondiente, al momento que necesitan licencias, con el Ministerio de Trabajo, para que ingresen a planilla a sus trabajadores, no tienen esta posibilidad, sino que también ellos mismos en estas situaciones de desgracia no tienen los recursos para poder enfrentar siniestros. Seguridad del trabajador. Esos dos trabajadores han debido tener seguros contra accidentes. Precisamente eso, vemos que las condiciones en las que ellos han estado trabajando podría ser calificada como una forma de esclavitud, encerrados, sin ningún servicio básico, y encima cometiendo más delitos, porque ellos se dedicaban a borrar la marca de estos productos para colocar otra. ¿Hasta qué punto nosotros podemos penalizar esto cuando encontremos a los responsables? Bueno, ya la norma está establecida, está en el Código Penal, ¿no? Lo que mencionabas, el tema de la explotación, eso está en el Código Penal, en el artículo 153, que habla sobre la trata de personas. Y es justamente cuando al trabajador se le da una condición de explotación, mediante coacción, medio, algún ardid o treta, el empleador explota al trabajador, teniéndolo en condiciones de inseguridad muy altas, y el Código Penal establece una pena hasta 15 años, dependiendo de agravantes o atenuantes, puede llegar a establecerlo. O sea, sí se puede dar esta sanción. Asimismo, también con el tema del trabajo forzoso y el trabajo que genera un riesgo para el trabajador y para los que están alrededor. Estos trabajadores estaban laborando dentro de una especie de container, encerrados. O sea, ahí estamos hablando de dos trabajadores que estaban laborando en condiciones infrahumanas, con pocas condiciones de seguridad laboral. Luego, no podían salir en ningún momento. No tenían los diferentes espacios o accesos de salida en caso sucediera algún siniestro. Y por último, los terceros, o sea, hablamos de las personas que están fuera del container y dentro del edificio Nicolini, ellos también corrían un riesgo. Sí. Lo cual ha sucedido. Esa situación riesgosa ocasionada por esos empleadores al final ha desencadenado en una serie de daños de proporciones muy grandes, ¿no? Aquí hay responsabilidad de muchas partes, no solo de esta empresa que es JPG, que tenía los containers donde estos muchachos trabajaban, sino también está la responsabilidad que las autoridades municipales van a tener que asumir por este proceso administrativo que debió ser severo. Mi pregunta es directa: ¿hasta qué punto un proceso administrativo limita
el no poder en este caso tratar esta problemática más allá de. La municipalidad se ha refugiado con el argumento de que vía proceso administrativo ellos no podían hacer más, que tenía que intervenir la Fiscalía, el Ministerio Público, para que la sanción pueda ser más severa. Claro, a ver, cuando la municipalidad sanciona o te dice no puedes funcionar en este espacio, en este local, y pone estos cartelones diciendo que se te ha suspendido la licencia de funcionamiento, que no puedes aperturar tu local, obviamente el dueño de la empresa debe acatar esa disposición, si no se hará merecedor una multa. Pero la potestad que tiene la municipalidad de coaccionar es a través de los agentes fiscalizadores. Han podido realizar las visitas para... Dicen, nosotros no hemos podido hacer más, nosotros hemos cumplido con el proceso administrativo. Más allá de eso, no podíamos hacer, teníamos que esperar que otros puedan intervenir. La Fiscalía no hizo absolutamente nada, el Ministerio Público tampoco. Esta galería estuvo cerrada desde el 9 de junio, pero comenzaron 2 días después a atender de nuevo al público. Están desacatando la autoridad. Claro, pero en esos casos lo que la municipalidad debe hacer es acudir a instancias judiciales, a la Fiscalía, para que de manera coordinada y conjunta puedan ingresar a un local privado. Si lo que quería hacer la municipalidad a través de sus agentes de fiscalización era verificar que ese local estuviese sellado y cerrado, tal como había establecido sus disposiciones normativas, debía acudir con un agente de la policía, con una orden judicial, para que puedan ingresar y verificar el estado en el cual se encontraba de inseguridad las instalaciones del edificio Nicolini. O sea, sí han podido hacerlo. Han podido hacerlo en coordinación con las autoridades en este caso de la Fiscalía, ¿no? Bien, doctor, a propósito de las instalaciones, acompáñenme a ver el actual estado del interior de las galerías Nicolini, luego del incendio que dejó lamentablemente 2 víctimas. Miren cómo encontramos una puerta de acceso a uno de esos contenedores con cadenas y candado. Esos candados acerados fueron el impedimento para Jovi y Luis, 2 jóvenes trabajadores, quienes lucharon con todas sus fuerzas para salir de ese cuadrilátero de la muerte, lugar donde laboraban por un simple sencillo, por unos cuantos soles, y lugar también donde quedaron encerrados cuando las llamas del fuego devoraban toda la galería. El ingreso fue dificultoso para los peritos del Ministerio de Justicia y Cuerpo General de Bomberos, quienes encontraron en esas condiciones los containers, lugar donde hallaron los restos de estos jóvenes. Al parecer en este lugar se expendía o vendían productos de iluminación fluorescentes para eventos, iluminarias de gran potencia en marcas Philips. Los 2 efectivos. Vengan. Sigue saliendo humo. Su equipo. Estamos ingresando a la zona donde todavía hay humo. Es posible que todavía exista un foco de incendio, de fuego, que está siendo tratado de controlado por los bomberos. Seguimos avanzando. Ya la visibilidad es casi nula. Totalmente oscuro estaban estos pasadizos abarrotados de containers y era imposible el acceso para los bomberos. Los bomberos se enfrían en la zona, rociando agua, pero igual
no se disipa el humo. Un ratito. Poncho, donde está una puerta con un candado abierto. Tómale fotos también, yo vamos. Mira, A ver, Mira, venga para acá, doctora. mira, acá hay otras sin candado. Todos están con candado. Esto está cerrado. Acá hay un Ven, acceso. puedes tomar fotos, hijo. Acá hay un acceso de que está abierto el candado. Ahora, Ya, acá el Lenin está abierto. doctora, le comunican. Los jóvenes hoy ya descansan en la eternidad, gracias a la informalidad e irresponsabilidad de los dueños. Bien, hemos hablado un poco sobre la parte legal y todo lo que tiene que ver con las responsabilidades de las autoridades y de los comerciantes. Pero también tenemos que tocar una parte importante, que es la constitución de la empresa como tal, para poder hablar de la formalidad. Jorge Luis, por favor, coméntanos un poco. Bueno, al inicio de la entrevista tú comentabas un fenómeno que es cultural en nuestro país, la informalidad, ¿no? Y es que efectivamente ese es uno de los grandes problemas que tiene, digamos, la empresa en el Perú, ¿no? ¿Cómo es posible que, digamos, de pronto en el Perú exista tantas personas que quieren formar una propia empresa, ¿no? Y por, entre comillas, a veces reducir costos, termina generando todo un problema social, ¿no? Y ciertamente este problema de la informalidad va, digamos, unido a, digamos, un aspecto que se llama una visión, digamos, empresarial. Es decir, cuando una persona quiere constituir una empresa, ¿okay?, tiene una visión del trabajo, por un lado, y tiene una visión, digamos, de la persona humana en sí. ¿Okay? Cuando estos elementos no están bien canalizados, es justamente, se produce este problema y se canaliza de manera concreta en estos problemas de informalidad, ¿no? ¿Esta empresa JPG está mal constituida? Yo considero que no se trata... Ok, la constitución es una primera parte. La ejecución es la segunda parte. Y en la ejecución es justamente donde lamentablemente no existe una cultura del trabajo, ¿no? Cuando yo, empleador, doy trabajo a una persona, debo tener en cuenta, como conversaba el doctor, sus derechos laborales, es decir, y otros aspectos que brindan al trabajador un espacio necesario para que él pueda realizarse como trabajador y obviamente como persona. Entonces, esa visión, digamos, es muy importante al momento de constituir una empresa, digamos, en cuanto a la ejecución, ¿no? Entonces, creo que es bien importante entender eso, ¿no? Es decir, el aspecto económico es importante en una empresa en cuanto a productividad, pero tenemos otro aspecto quizás más importante que tiene consecuencias también dentro de la productividad, y estamos hablando de la persona humana. Muchos de los comerciantes tratan de, por así decir, maquillar la responsabilidad de este tipo de siniestros diciendo que el Estado les exige mucho, tienen una serie de requisitos al momento de constituir la empresa y que por eso es que comienzan a trabajar informalmente. Mira, yo no lo creo, ¿ok? Como vuelvo a repetir, se trata de una visión del trabajo. Acá en el Perú, lamentablemente, estamos un poco acostumbrados a esta palabrita criolla, se llama a regatear, ¿no? Es decir, mira, ¿sabes qué? No, te pago menos, no se trata de eso. Se trata de generar un clima laboral para que el trabajador pueda ser productivo. Es decir, si yo no genero como empleador una pedagogía del trabajo, no voy a lograr que mis colaboradores rindan según los objetivos planteados en una empresa, ¿no? Como repetí al inicio de tu pregunta, la primera parte es la constitución. La segunda parte hablamos de ejecución, armar los equipos de trabajo, ¿ok? Generar esa cultura organizacional que tiene una empresa, ¿no? Y tercero, educar a los trabajadores a que sean productivos, ciertamente con sus derechos laborales, ciertamente con un clima de trabajo que les permita a ellos, ciertamente, trabajar, ¿no? Vamos cerrando un poco el tema. Doctor, hace un momento veíamos una de las diligencias donde ya apareció el responsable de detener a estos jóvenes
encerrados. Y sorpresivamente la jueza, la fiscal lo ha dejado libre hasta el lunes poder hacer una nueva diligencia. Nos sorprende, nos llama mucho la atención. ¿Qué podemos esperar de este caso? Ahorita ya comienza la familia, ya enterró a sus familiares y empieza la batalla más dura, que es exigir justicia. ¿Se va a hacer justicia, doctor? Sí, se va a hacer justicia. Y ahora, el hecho de que el autor, el que tenía la llave del candado, y él ha sido detenido, y a las pocas horas ha sido puesto en libertad, eso está dentro de las disposiciones legales. Mientras el proceso dure, él puede retornar a su casa. Obviamente, la fiscal lo que va a hacer es continuar con el proceso investigatorio y él tendrá una serie de derechos restringidos mientras dure el proceso de investigación. En el momento, también entiendo que están buscando a los dueños de la empresa. Si es que están no habidos, eso agrava la situación legal de ellos, porque no están enfrentando como se debe la justicia. Al momento en el cual se establezca claramente a los responsables, se les va a citar, y en caso ellos no acudan, lo harán de grado fuerza, y obviamente el juez está facultado para ordenar la prisión efectiva de parte de estos empresarios. Te decía también que el daño no hay que verlo solamente a los que estaban dentro del edificio Nicolini, sino que ahora el daño se ha hecho también, se ha ampliado. Totalmente. A los que viven a los costados. La zona está contaminada, Así el edificio no sirve más. Así y todos se ven afectados. Y todos se ven afectados, no pueden ingresar a sus casas, a sus hogares, a sus negocios. Todos se ven perjudicados económica, materialmente, sobre todo de manera personal se ven perjudicados, y ellos también pueden accionar contra los directos responsables de este siniestro. Sí se puede aplicar una justicia, se puede aplicar una justicia, las leyes ya están establecidas, están claramente definidas en el Código Penal. Bien, doctor, yo les agradezco, quiero cerrar nada más esta entrevista. Ustedes tienen un aviso importante que hacer, están realizando unas jornadas precisamente de constitución de empresa, ¿verdad? Así es, nosotros estamos organizando una conferencia que se llama ¿Cómo crear tu empresa? Nuevos alcances, ¿no? Que se va a organizar este 7 de julio, viernes, a las 6 de la tarde, y el día 21 de julio también a la misma hora, ¿no? La idea de esta conferencia es, obviamente, brindar la orientación legal para que toda persona que tenga un proyecto de negocio lo pueda llevar adelante, ¿no? Y por otro lado, nosotros vamos también a contextualizar en qué situación actual se encuentra el emprendimiento en el Perú, ¿no? Y el emprendimiento va relacionado siempre con el tema de productividad. Y ciertamente, siempre hablamos, ¿no? Productividad, digamos, va relacionada con el binomio de la formalidad. Exacto. ¿Dónde va a ser? Va a ser en el auditorio del Centro Empresarial Link Tower, que está ubicado en la avenida Manuel Holguín 335, ¿no? Digamos, ellos pueden ingresar por la puerta principal, el auditorio está en el primer nivel. ¿En qué distrito, doctor? Para Surco. Que quede claro, en Surco. Así Repetimos es. Entonces, ¿cuáles son las fechas? El día 7 de julio y el día 21 de julio a las 6 de la tarde. Perfecto, ha quedado claro. Les agradezco a ambos por haber estado aquí esclareciendo un poco lo que viene siendo una situación bastante difícil para nuestro país.